Continuamos en el día de hoy con los sistemas de ecuaciones lineales, con la solución de los sistemas de 3×3 por el método de reducción por filas. Recuerden que en las dos últimas clases vimos cómo se resolvía primero un sistema compatible determinado, luego un sistema compatible indeterminado, y en este momento vamos a estudiar cómo se resuelve un sistema incompatible, es decir, un sistema que no tenga solución. Ahí tenemos planteado un sistema que tiene una pequeña diferencia con respecto a lo que hemos visto anteriormente, porque en la primera de las ecuaciones, si ustedes observan, falta una de las incógnitas, falta x. Entonces, cuando conformamos nuestra matriz ampliada, tenemos que hacerlo de forma completa y ordenada. Este fue el primer mensaje que dimos para poder armar la matriz de los coeficientes y luego la matriz ampliada. La línea verde vertical que ustedes ven de puntos separa la matriz de los coeficientes de los términos independientes. Y fíjense que al no tener en la primera ecuación el término en x, aparece en nuestra matriz de los coeficientes un valor 0. Y entonces nuestro sistema ahora tiene una matriz con un elemento 0, cosa que hasta ahora, por lo menos en esta parte, en la matriz de los coeficientes, no nos había ocurrido. Vamos a ver cómo trabajamos esto. Seguimos teniendo presente, teniendo en cuenta, que para lo que estamos buscando nosotros como objetivo es transformar esta matriz ampliada en una matriz de esta forma, que a la izquierda de la línea verde tratemos de tener unos en la diagonal principal de esa matriz y ceros en los demás elementos, y que nos queden números reales, alfa, beta, gamma, que si el sistema fuera compatible determinado, nosotros estaríamos en presencia de la solución. Bien, veamos cómo resolvemos esto, porque tenemos un primer inconveniente. El primer elemento de la primera fila de la primera columna debería ser un 1. Y resulta que no lo es, tenemos un 0. Estábamos acostumbrados a trabajar con cualquier número distinto de 0 porque lo que decíamos era, bueno, si tenemos un 4, multiplicamos por un cuarto la fila y solucionamos el problema, obtenemos un 1. Pero resulta ser que tenemos un 0. Y si ese 0 lo multiplicamos o lo dividimos por un número, seguimos obteniendo 0. O sea que ese mecanismo, ese método que teníamos para encontrar un 1, que llamamos, recuerden, elemento pivot en este lugar, ahora no nos sirve. Pero recuerden cuáles eran las tres operaciones elementales que habíamos definido. Dos que venimos trabajando muy seguido. Una era multiplicar una fila por un número real cualquiera, distinto de 0. La segunda... Ahí te contestaron, Sergio. ¿Contestaron? ¿Qué contestaron? Intercambiar filas. Perfecto, intercambiar filas. Era una de las tres operaciones elementales. Quizás la más sencilla de todas porque no hay que hacer ninguna operación. Es simplemente cambiar de lugar una fila por otra. Y en este caso, como en la fila 3, en la primera columna aparece un 1, lo que nos conviene hacer es intercambiar la fila 1 con la fila 3. Entonces, cuando nosotros volvamos a escribir esta matriz o a reescribirla con esta operación realizada, lo que vamos a encontrar es que la fila 2 se mantiene como está, lo que era fila 1 pasa a ser ahora fila 3, y lo que era fila 3 pasa a ser fila 1. Aquí lo pueden ver a la derecha. Y entonces tenemos una matriz en la cual ya el primer elemento de la primera fila, primera columna, ya no es 0, e incluso tenemos la suerte en este caso de que es un 1 y que no tenemos que hacer ningún otro tipo de operación para empezar a pensar cómo anulamos los elementos que se encuentran debajo del 1. Aquí sí vamos a ir un poquito más rápido, si les parece, porque se supone que ya están bastante cancheros en el uso de las operaciones de reducción por fila. Cualquier cosa ustedes preguntan y nos vamos deteniendo para contestar. Sergio, sí. Acá preguntan, vamos a suponer que yo no me doy cuenta que tenía que intercambiar las filas. Sí. Y sumo la fila 1 con la fila 3. Y sumo la fila 1 con la fila 3. Bien. ¿Para qué? Para conseguir un elemento distinto de 0 en la primera fila. Perdón, en ese caso estaría consiguiendo el 1 en la primera fila, ¿es correcto? Exacto.
la fila 1 con la fila 3. Claro, ¿Sí? es otra También posibilidad. se puede. También se puede porque no hay ningún inconveniente, es otra operación que está habilitada, digamos. Está muy bien esa respuesta. Hubo varios acá que pusieron eso. Se puede sumar en vez de intercambiar. Nosotros, digamos, como tenemos cierta experiencia en la resolución de este tipo de sistemas, proponemos simplemente cambiar filas porque no estamos haciendo ningún cálculo con esto. Es cambiar el orden nada más de los elementos. Aprovecho a saludar a la Karina, que no la habíamos saludado. Buen día, Karina. Para anular ese 2, ya no les voy a preguntar, porque esto seguramente lo saben, vamos a multiplicar la fila 1 por 2, y le vamos a restar la fila 2, o sea, las operaciones van a ir apareciendo aquí abajo, 2 por la fila 1, aquí al lado está el resultado de multiplicar a 2 por la fila 1, y le restamos la fila 2, obteniendo en consecuencia la fila 0, 2, 3, 5, que será la nueva fila 2 de la matriz que modificaremos. No tocamos la fila 1 porque es la que tiene el elemento pivot, o sea que esta se va a repetir. Y fíjense que como ya tengo un 0 en la primera columna, tercera fila, no necesito tampoco realizar ninguna otra operación, nada más que esta que está indicada, y ahí ya puedo escribir cómo va quedando mi matriz. Quiero que observen, ahora la paso en limpio, qué particularidad tiene esta matriz, que nos quedó como resultado. A ver si nos pueden decir. Está callado el chat. ¿Sí? Se está moviendo un poquito, pero no sé cómo. Sí. Iguales las dos últimas, dicen acá algunos. Yo diría que son casi iguales las dos últimas, ¿verdad? Aquí alguien puso fila 1 igual a fila 2. No, fila 2 igual a fila 3. Las dos últimas son similares, eso está bien. Y se borrarían las variables. Bueno, no es precisamente el término, no es tampoco que vamos a eliminar ninguna variable, pero está bueno que hayan observado que las dos últimas filas son casi similares. Además, otra cosa importante para observar en esta, y que también ya lo estoy marcando, es que a la izquierda de esta línea, donde aparece la matriz de los coeficientes, las dos filas últimas son exactamente iguales. Y la diferencia entre las dos últimas filas aparece con los términos independientes. Esto nos va a llevar a que cuando hagamos la operación que necesitamos, es decir, conseguir un 1 en este lugar, y después anular los elementos que están en la misma columna, vamos a llegar a una forma distinta al final del ejercicio. Y eso tiene un significado que ya veremos cuál es. Entonces, necesitamos... Sí. Hago una pregunta, Sergio. Dale. Si esta hubiese sido la matriz del sistema inicial, ¿sí? La que nosotros armábamos con el sistema, ¿qué hubiesen podido decir ustedes del sistema, de entrada, antes de resolverlo? Si lo veían así planteado al sistema de ecuación. Déjalo trabajar. Vos estás diciendo, lo escribo en la ecuación. Si tuviéramos X... Exacto. Ahí contestaron. Bien. Que es un sistema incompatible, que hay dos planos paralelos y que compatible determinado no es usual. Así que perfecto, bien. Perfecto. Bien. Ahora vamos a demostrar que este sistema es incompatible, ¿está? Perfecto. Muy bien. Multiplicamos por un medio la fila 2 y obtenemos entonces la misma matriz, pero con la fila 2 modificada y el elemento pivot 1 en la segunda fila, segunda columna, que es el que nos permitirá después trabajar anulando el resto de los elementos de esa columna. Me demoro porque siguen entrando alumnos al aula. Aquí tenemos escrita nuestra matriz, y lo que necesitaríamos hacer es anular entonces el elemento menos 2 que está encima del 1 en la segunda columna,
y también el elemento 2 que está debajo del 1 en la tercera columna. Para eliminar ese menos 2, transformarlo en 0, hacemos fila 1 más 2 fila 2, ahí tenemos el resultado de multiplicar por 2 la fila 2, le sumamos la fila 1, y obtenemos 1, 0, 8, 15, que será nuestra primera fila en la matriz equivalente nueva que vamos a obtener. El siguiente paso será lograr que el 2, que está debajo del 1 en la segunda columna, se transforme también en 0. Para eso multiplicamos por 2 a la fila 2 y le restamos la fila 3. Nuevamente es el mismo resultado de multiplicar por 2 la fila 2, y al hacer 2 fila 2 menos fila 3, nos queda solamente, vamos a mover esto, ahí está, nos queda solamente 0, 0, 0, 1, que eso será la tercera fila de nuestra matriz equivalente. Ahí queda constituida, reemplazando lo que pusimos recién, lo que calculamos recién, y pasamos en limpio. Quiero que miren ahora esta matriz y me digan ¿cómo seguimos o qué particularidad tiene? Sergio, dicen que es incompatible. Lo estoy leyendo. No se podría seguir, ya que cualquier número por 0 es 0, tiene razón. Fíjense en esta última fila entonces. Esta última fila, si nosotros escribimos el sistema, o sea, la ecuación correspondiente a esa última fila, tendríamos que 0x más 0y más 0z es igual a 1. Entonces, como escriben ustedes muy bien ahí, que algunos dicen ninguna terna verificaría, que no se puede seguir, etc. Entonces la pregunta es ¿por qué? Fíjense esta ecuación, 0x más 0y más 0z igual 1. Ustedes le pueden poner cualquier valor a x, cualquier valor a y, cualquier valor a z, cualquier número real, y cuando ustedes multipliquen, como pusieron acá, como pone Edu Cerda, cuando ustedes multiplican por cualquier valor a la izquierda del signo igual, siempre les va a dar 0. Y sin embargo nos va a quedar la expresión que 0 es igual a 1, lo cual nosotros decimos un término matemático que nos gusta bastante, que es un absurdo. O sea, es imposible que 0 sea igual a 1. Y esto lo que significa es que no hay ninguna terna de valores x y z que satisfaga la última ecuación. Y si no hay ninguna terna de valores que satisfaga la última ecuación, por lo tanto, no hay ninguna terna de valores que satisfaga a todo el sistema. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que el sistema no tiene solución. Que es efectivamente lo que a nosotros nos interesaba poder demostrar, ¿no? Poder llegar a encontrar finalmente, a pesar de que muchos ya se habían dado cuenta cuando expresaban que por ser todos los coeficientes iguales de las dos últimas ecuaciones y los términos independientes diferentes eran planos paralelos y entonces ya sabían que no íbamos a tener solución. Cuando llegamos mediante este método de reducción por filas a una última fila que tiene esta característica, que todos los términos de los coeficientes son 0, pero el término independiente es distinto de 0, llegamos a un sistema que es incompatible, no tiene solución. Fíjense que ayer habíamos llegado a algo parecido, pero también teníamos un 0 en los términos independientes, y en ese caso el sistema tenía infinitas soluciones, era compatible e indeterminado. Esa es la diferencia que tenemos entre lo que vimos ayer y lo que vemos hoy. Jefe, ¿puedo hacer una pregunta a los por chicos? Por supuesto. ¿Dejo esto? Sí, porque viene bien. Si en el último renglón, el que está recuadrado con rojo, hubiéramos tenido al revés, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1, 0. Si ese hubiese sido nuestro último renglón. ¿Qué hubiera pasado, chicos? Porque ahí también tengo 1 y 0, ¿vieron? Pero al revés. Si me permitís, escribo 1, 0, 8, 15. Segunda, sí, 0, 1, 3 medios, 5 medios.
Lo que pregunta Karina es qué hubiese pasado si teníamos esta matriz después de trabajarla con reducción por filas. Bueno, acá estoy viendo el chat que hay discrepancias. A ver. No todos están de acuerdo. Algunos están bien, ¿eh? Le erré, dice. Sí, reconocen que hubo un error, está bien eso. Eso también está bueno. No, ¿saben qué, chicos? ¿Por qué pregunté? Porque es parecida la cuestión, ¿vieron? En vez de tener 0 a la izquierda y 1 a la derecha, tenés 1, 0, pero... ¿Y entonces? La mayoría contestó bien. Compatible determinado, Z valdría 0, y bueno, de ahí ya se podrían sacar los otros. Lo que Correcto, ustedes tenían, claro, lo que ustedes tenían que ver es que en este caso, en esta primera fila, tenemos un 1 en el primer elemento, aquí tenemos un 1 en el segundo elemento de la fila, y acá tenemos un 1 en el tercer elemento de la fila. Es decir, cuando nosotros miramos la matriz de los coeficientes, tenemos la diagonal completa de unos, y no importa lo que tengamos en los términos independientes, porque ya sabemos que al estar esta última fila compuesta por algún término por lo menos que sea distinto de 0, ya el sistema es compatible determinado. Sobre todo si tenemos esta situación, ¿no? Que todos los elementos de la diagonal principal son unos, y los que están por debajo de ella son ceros. Esto justamente lo vamos a charlar mañana, del nombre que tiene una matriz de este tipo. Yo ya se lo adelanto simplemente porque sale acá, que recibe el nombre de matriz escalonada. Mañana lo vamos a conversar a esto. Y era parte de lo que teníamos en el ejercicio 11, si no recuerdo mal. ¿Alguna otra consulta o alguna otra cosa que quieran aclarar? Seguimos, jefe. Perfecto, seguimos entonces. El sistema entonces decíamos que era incompatible, y ahora hacemos a modo de resumen qué pasa cuando trabajamos con reducción por fila, teniendo los 3 casos que vimos. En estos casos recuerden entonces, miren siempre lo que pasa en las 2 primeras filas, ¿no? Podemos mirar si quieren el agrupamiento que tenemos en general, en las 3 primeras filas y 3 primeras columnas, ¿está? Si quieren podemos ver eso en las 3 matrices, pero fíjense que lo que tenemos en común justamente en todas esas matrices tienen que ver con lo que recuadré en azul en la primera, y que también ahora voy a recuadrar en las demás. Aparece siempre 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 en las 3. La diferencia está con lo que pasa después. ¿Qué es lo que pasa después? Tenemos la primera matriz, tiene un número que es distinto de 0 en la matriz de los coeficientes, que se trata del 1 que tenemos marcado allí. Vamos a volver a presentar porque algo pasó. Entonces ahí en ese caso decimos que el sistema es compatible determinado, y leemos directamente la solución. X igual 4, Y igual menos 2, Z igual 3. En el segundo caso, cuando se nos anulan todos los términos de una fila, recuerden que ayer hablábamos que podían ser los de la segunda, los de la primera, de cualquier fila de la matriz, tenemos un sistema que es compatible indeterminado, es decir, que tiene infinitas soluciones. Y a esas infinitas soluciones nosotros tenemos que encontrarlas, de acuerdo a lo que veíamos ayer, trabajando con las otras ecuaciones que no nos quedaron con todos sus términos o coeficientes anulados. Y por último, en el caso de la última matriz, todos los coeficientes son nulos, pero el término independiente es distinto de 0. Entonces, en ese caso, nuestro sistema es incompatible, es decir, que no tiene solución. Esto es lo que nos vamos a encontrar al final de todo nuestro recorrido, digamos, después de haber hecho el método de reducción por fila y haber trabajado con la matriz hasta inclusive la última fila que tenemos. No sé si ahí queda algo claro o no.
o alguna duda, mejor dicho, lo único que voy a agregar es que esto, además de llamarlo reducción por fila, le vamos a poner un nombre y apellido, que es el método de Gauss-Jordan, que consiste justamente en esto, en ir trabajando con reducción por fila hasta encontrar todos unos en la diagonal principal de la matriz de los coeficientes y tratar de anular todos los demás términos de esa matriz de los coeficientes. Si hay alguna duda, si no, continuamos con otra cosita. No sé qué aparece en el chat. Nada. Perfecto. Bien. Vamos a salir de compartir la pantalla para volver a compartir lo que vamos a ver ahora, que esto salió, digamos, por un comentario que yo hice en una de las clases anteriores, y ayer en la clase de consulta de nuestra aula, una de las chicas hizo una pregunta que fue la siguiente. Decía más o menos así: ¿cómo puedo hacer para ir controlando los pasos que voy dando cuando resuelvo un sistema de ecuaciones y no esperar hasta el final y saber que, como no encontré el resultado correcto, en algún paso me equivoqué y no sé en cuál? Yo les había hablado en su momento de que existía algo, de que existe algo, que se llama columna de control. La columna de control es la que nos va a permitir justamente ir controlando paso a paso si vamos haciendo bien las operaciones. Esto va tanto con el método de reducción por filas, como decíamos recién, que se llama de Gauss-Jordan, o con el que vamos a ver mañana, que es muy parecido a este. En cualquiera de estas operaciones lo podemos llegar a hacer. Ahora vamos a ver en qué consiste esto de la columna de control. Tomé como ejemplo el sistema de ecuaciones que aparece en el ejercicio 12, el punto B de la guía, y sobre ese vamos a trabajar con la columna de control. Yo no voy a hacer la resolución completa del ejercicio, ni paso a paso, sino simplemente ir mostrando en cada uno de los pasos qué implica trabajar con esa columna de control y para qué me sirve. Entonces, a partir del sistema de ecuaciones que tenemos a la izquierda en azul, planteamos la matriz ampliada, como ya lo venimos viendo, y vamos a construir una columna de control. ¿Cómo se hace esta? Se agrega a la matriz ampliada una nueva columna a la derecha. Es decir, que en vez de tener 3 filas y 4 columnas como veníamos trabajando hasta ahora, vamos a tener 3 filas y 5 columnas. Pero esa quinta columna no va a estar compuesta por cualquier elemento, sino que va a estar compuesta por la suma de todos los elementos que preceden a esa columna en la fila. Ahora vamos a ver cómo es. Fíjense, yo agregué en rojo una nueva columna que dice menos 13, 10 y menos 23. Ahora bien, ¿de dónde salen esos valores? Lo vemos en la siguiente. Tengo la matriz ampliada y veo qué es lo que pasa con la suma de los elementos de la primera fila de la matriz ampliada. 2 más 3 menos 5 menos 13 da por resultado menos 13. Si ustedes se fijan, 2 más 3 es 5, menos 5, 0, menos 13 de resultado. Sumen ahora los elementos de la segunda fila. 4 más 5 menos 2 más 3, eso da por resultado 10. Sumamos ahora los elementos de la tercera fila de la matriz ampliada. En este caso son todos negativos. Nos va a dar por resultado un número negativo, menos 6, menos 2, menos 3, menos 12, da por resultado menos 23. ¿Qué hago con estos 3 resultados que escribí acá en verde, en rojo y en fucsia? Los incorporo en una nueva matriz, en la que voy a hacer los cálculos, en la que voy a hacer el proceso de reducción por fila, los incorporo como quinta columna, teniendo el cuidado de que el menos 13 tiene que estar en la primera fila porque es el resultado de sumar los elementos de la primera fila de la matriz original. El 10 tiene que estar en la segunda
porque es el resultado de sumar los elementos de la segunda fila de la matriz original, y lo mismo pasa con el menos 23, que tiene que estar en la tercera fila. Y ahí nos queda entonces nuestra matriz ampliada, escrita en negro, con una columna más, que está en colores, que es la columna de control. ¿Para qué nos sirve esta columna de control entonces? Reitero la pregunta y la afirmación que hicimos al principio. Para que cuando vayamos haciendo los pasos que ya sabemos que tenemos que hacer en la matriz ampliada, que insisto está escrita en negro, para resolver el sistema, también le apliquemos exactamente las mismas operaciones a esta quinta columna, porque ahora pasa a ser parte de una sola matriz, y en cada paso que demos, vamos a ver que después de aplicar las operaciones elementales a toda esta matriz, esta última columna va a seguir siendo la suma de los números que la preceden en cada una de las filas. Vamos a ver cómo trabajamos esto. Ahí están mis ayudantes marcándoles lo que estamos diciendo. Lo que debemos lograr en primer lugar es que este elemento sea un pivot, o sea que multiplicamos por un medio la fila 1. Fíjense lo que nos queda. 1, 3 medios, menos 5 medios, menos 13 medios, y menos 13 medios también en rojo, porque este número no está inventado, sino que también como este menos 13 es parte integrante de la primera fila, tiene que quedar multiplicado por un medio, y por lo tanto nos quedan menos 13 medios. Ahora bien, si ustedes suman estos 4 elementos de la primera fila de la nueva matriz, tiene que dar como resultado menos 13 medios. Si suman los elementos de la segunda, da 10, porque no los tocamos, ya sabemos que es así, y si suman los de la tercera, va a dar menos 23. Es decir, que hasta ahí se viene cumpliendo esto de la columna de control. Veamos ahora qué pasa cuando queremos generar un 0 en lugar del 4, es decir, cuando hagamos 4 fila 1 menos fila 2, y también cuando queremos generar un 0 en lugar del menos 6, para el cual la operación que tenemos que hacer es 6 por fila 1 más fila 2. Acá es donde yo decía, no me voy a detener en cada uno de los cálculos, sino que simplemente vamos a mostrar el resultado de hacer esas operaciones indicadas en celeste y en verde. A toda la matriz, incluyendo también a estos valores. O sea, el menos 13 medios, que está en rojo, no va a cambiar porque pertenece a la primera fila. Perdón, pero hay gente que está entrando recién ahora, así que voy a admitirlo. Este menos 13 medio que está en rojo decía no va a cambiar porque es de la primera fila del elemento pivot que no se toca. El 10 va a cambiar porque se va a modificar este 4, el 5, el menos 2, el 3, también el 10 que pertenece a la segunda fila. Y el menos 23 que pertenece a la tercera fila también se va a modificar porque todos los elementos de la tercera fila van a estar afectados por esta operación que estamos indicando en color verde. Cuando realizamos todas las operaciones, nuestra nueva matriz nos queda ahora de esta manera. Primera fila sin modificar, segunda fila modificada, tercera fila modificada. Si hicimos las cosas bien, todas las cuentas bien hechas, los números en negro de la segunda fila deberían dar sumados menos 36. Y los números en negro de la tercera fila deberían dar sumado menos 62. Si ustedes miran, 1 menos 8 da menos 7 menos 29 da efectivamente menos 36. 11 menos 18 da menos 7 menos 51 da menos 58. Es decir que acá, lo hicimos ayer en la clase de consulta, hay un error, porque si esto estuviera bien, cuando yo sumo menos 11, los voy a marcar, menos 11, menos 18 y menos 51, este resultado, si ustedes miran acá, lo que voy a escribir, 11 menos 18 menos 51, es igual a menos 58. Por lo tanto, como no coincide esa suma con el menos 62, quiere decir que hay un error, y el error está en algunos de estos tres numeritos, en el 11, en el menos 18 o en el menos 51,
donde cometí un error sin querer. En este caso lo hicimos intencionalmente, ¿está? Porque lo trabajamos de esta manera. Y el error, ya sabemos dónde está, porque ayer lo resolvimos, está aquí, en el 11. ¿Por qué está en el 11? Y miren cuáles son las cuentas que tenemos que hacer para llegar a ese 11. Nos indica que tenemos que hacer 6 por la fila 1 más la fila 2. 6 por la fila 1. Sería 6 por 3 medios. 6 por 3 medios. Más la fila 2. Y la fila 2 es menos 2. 6 por 3 medios da por resultado 6 por 3 medios da por resultado 9. Y el más menos 2 deberíamos haber hecho menos 2. Pero quizás en el apuro nos equivocamos, dijimos 9 más 2 y pusimos 11 y ahí estaba el error. Cuando en realidad el resultado correcto hubiese sido 7. Ahora, fíjense qué hubiese pasado si en vez de este 11 estaba el 7. La cuenta hubiese sido ahora 7 menos 18 menos 51 igual, y el resultado hubiese sido menos 62. Y entonces ahí decimos, está correcto, no hay error, porque la suma de los tres elementos coincide con el menos 62. Para eso sirve la columna de control, para ir justamente viendo paso a paso que no cometa errores. Ahora hay un problema, ¿eh? Sí. Una aclaración, ahí en donde está con verde es 6 por fila 1 más fila 3. Por eso hace referencia al menos 2 que está en la fila 3, pero... Vamos a aclararlo, 6 por fila 1 más fila 3. Muy bien. En este lugar, ¿no? En este lugar de aquí, o sea que esto que estaba acá en verde lo reemplazamos por eso que quedó en azul. Bien, gracias. ¿Cuál es el problema que puede tener la columna de control? Que yo haga mal los cálculos y me equivoque, por ejemplo, cuando hago el cálculo correspondiente a menos 62. Y diga, uy, esta suma que antecede no me da lo mismo que menos 62, entonces hay un error. Hago todos los cálculos, vuelvo a obtener este bien, vuelvo a obtener este bien, vuelvo a obtener este otro bien, el menos 51, y resulta que me había equivocado acá. Pero bueno, si cometí un error, puede ser en cualesquiera de los elementos de esta fila, y debo volver a calcular todos. Ahora, lo bueno de esto, de trabajar con esta columna de control, es que yo no sigo hasta el final, como hubiese pasado acá, haciendo todos los cálculos, y recién al final me encuentro con que las cuentas no me dan, con que resolví mal, y no sé dónde está el error. Ahora debemos realizar nuevamente todas las cuentas de la tercera fila para ver dónde estaba el error, a ver si lo podemos encontrar. Efectuamos el primer cálculo y ya encontramos que nos dio 7 como resultado donde habíamos puesto 11. Entonces, este 7 que nos dio ahora lo colocamos en la tercera fila en lugar del 11 y tendremos así nuestra matriz en forma correcta y con la columna de control funcionando perfectamente bien, ya que 7 menos 18 menos 51 da por resultado efectivamente menos 62. Continuamos ahora eliminando los valores que se encuentran arriba y abajo del 1 de la segunda fila y segunda columna y tenemos que anular entonces el 3 medio. ¿Cómo anulamos este valor? A la fila 1 le restamos 3 medio por la fila 2 y ¿cómo anulamos el 7 que está debajo del 1? A la fila 3 la vamos a restar del producto de 7 por la fila 2. Haciendo los cálculos entonces nos encontramos con este resultado, con esta matriz, en donde vemos que si controlamos las tres filas, efectivamente verifican con la suma mostrada en la columna de control. Veamos por ejemplo la segunda, 1 menos 8 menos 7 menos 29 menos 36, y en la tercera fila, 38 más 152 es 190. También se verifica el de la primera fila. Luego debemos entonces generar un 1 donde se encuentra el 38, es decir, el primer elemento que es distinto de 0 en la tercera fila. Para eso dividiremos la fila 3 por 38 y obtendremos estos resultados. No nos dan decimales ni fracciones porque 152 y 190 son múltiplos de 38.
Lo que debemos hacer ahora es trabajar para anular 19,5 y menos 8. Lo que hacemos a continuación, para anular 19,5 a la fila 1 le restamos 19,5 por la fila 3 y para anular el menos 8 a la fila 2 le sumamos 8 por la fila 3. Haciendo los cálculos vamos a obtener entonces este resultado donde tenemos las tres primeras columnas que corresponden a la matriz de los coeficientes, la cuarta columna que se corresponde con la matriz de los términos, o sea, con la línea de los términos independientes que conforma con las tres columnas anteriores la matriz ampliada, y por último la quinta columna, que es la columna de control, donde verificamos que efectivamente la suma se sigue cumpliendo. Tenemos así entonces la solución de nuestro sistema: x igual a menos 1, y igual 3, z igual 4, y solo nos falta verificar, proceso que sabemos realizar, y entonces ustedes lo pueden realizar por sí mismos y verificar si efectivamente esta solución hallada es la solución del sistema original. Recuerden, nunca olvidarse de verificar una vez que llegaron a encontrar la solución del sistema. De esta manera estaremos seguros que el paso final que dimos, la terna que nombramos como solución, es la correcta.